Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Elena Opazo, una mujer que nos enseñará el amor y la pasión por la misión, por la predicación del Evangelio. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza en Busca de la Verdad. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Elena Opazo tiene 66 años, es chilena oriunda de Rayenco, región del Maule. Su familia está compuesta por 8 hermanas y 2 hermanos. Su infancia se desarrolló dentro de la iglesia. Se caracterizaba por ser una niña servicial y generosa. Le encantaba cuando llegaban misioneros e instructores bíblicos porque siempre los acompañaba a visitar a las personas del sector, ya que se ubicaba a la perfección. A lo largo de su vida le han ocurrido varios episodios que han puesto su fe a prueba, especialmente el momento donde perdió a su compañero de vida. Esto no la desanimó, sino que la motiva a seguir evangelizando su vida y la de los demás porque confía en que podrá verlo otra vez. Hoy conoceremos el testimonio de Elena Opazo. Quédate en Identidad. ¿Es fácil cumplir la misión que Dios nos encomendó? Hoy tenemos a una tremenda protagonista. Ella es Elena Opazo, chilena, y por supuesto ella ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia y conversar más acerca de este interrogante, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida Elena, qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Gracias a Dios, bien. Hola para todos. Qué bueno, Elenita, nos alegra, bienvenida. Gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad. Estamos felices de tenerte en la Nuevo Tiempo, de que nuestros amigos puedan conocer tu historia, puedan conocer y aprendamos también. Estamos aprendiendo a través de los testimonios de diversas personas, así que nos sentimos afortunados, bendecidos, enriquecidos también espiritualmente y nos fortalecemos unos a otros y bueno, agradecidos porque estás aquí con nosotros. Cuéntanos, querida Elenita, ¿en qué parte de Chile te encuentras? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos hijos tienes? Queremos conocerte de cómo estás actualmente. Bueno, en este momento estoy viviendo cerca de San Javier, a unos 15 minutos de San Javier. Tengo 6 hijos, 5 niñas y un varón. Tengo 10 nietos. Elenita, ¿y a qué te dedicas? En este momento me dedico de lleno a la obra del Señor y a mis quehaceres de mi hogar, regalonear con mis hijos y mis nietos. Excelente, estar con la familia siempre es un aliciente, estar allí con tus nietos, con tus hijos, y mencionabas que trabajas allí para la obra del Señor. ¿En qué consiste tu labor? ¿Qué es hacer la obra misionera? ¿Qué es hacer la misión? ¿Qué es hacer la obra que Dios te encomendó? Elenita, cuéntanos. Bueno, por muchos años trabajé como obrera bíblica de asociaciones, de Misión Central, de la Metropolitana, obrera bíblica. Después, abriendo obra a través de conquistadores muchas veces y también en lugares donde no había presencia adventista, plantando iglesias. Y en este momento ya de mi vida, me estoy dedicando a apoyar iglesias que me han pedido que lo haga, el pastor de nuestro distrito de Villalegre. Entonces estamos yendo a abrir obra a lugares donde no hay presencia adventista. Por ejemplo, tenemos Maule, tenemos Niribilo, se llama Huerte Maule el lugar, porque hay otro Maule más allá cerca de Talca, pero este lugar se llama Huerta de Maule, Niribilo, y el mismo lugar donde acá vivo, que ya es una ciudad pequeña.
toda una discípula actual. O sea, el Señor nos dejó un mandato, id y predicad el Evangelio, y en este caso Elenita va a predicar el Evangelio, abre obra, estudio bíblico, fortalece allí las iglesias y va a otro lugar. Te felicito, No, que Dios te bendiga mucho. O sea, que no voy Dios, sola, va un claro. conmigo y el Señor que abre caminos ya antes de nosotros, ya Él tiene todo preparado. Qué bendición, que Dios te siga usando muchísimo, Elenita, y vamos a conocer un poco de esos inicios, y por eso quiero consultarte en este momento cómo tu familia conoció del Señor. Tengo entendido que siempre has estado en la iglesia, entregaste tu vida a Jesús a tus 17 años. Cuéntanos allí de lo que te cuentan de cómo llegó el mensaje de la iglesia a tu hogar, Elena. Bien, estando viviendo en Constitución, mis padres se fueron a Constitución por nuestros estudios y mi abuelita era adventista, mi abuelita Fidelina Opaso. A través de ella y de la señora Sofía Marchán y de los hermanos de la Iglesia de Constitución en aquellos años, se conoció el mensaje. Mis papás se bautizaron. Me recuerdo que el pastor Homero Fonseca bautizó a mi papá en esos años y así continuó mi vida desde pequeña. Tengo que haber tenido yo unos 5 o 6 años cuando mi papá se bautizó con mi mamá. Y de ahí ya nunca más paramos de congregarnos, de estar en la iglesia. Y cuando llegaban instructores bíblicos, instructoras bíblicas a esa zona de Constitución, era la niñita que llevaba a las personas para los lugares, que yo los conocía a los 7, 8 años, 9 años. Realmente toda una obra misionera, toda una vida misionera, y me llama la atención a la edad en que entregaste tu vida a Jesús. ¿Cómo fue ese momento para ti? 17 años, donde hay mucha racionalidad de muchas cosas, donde es también saliendo allí de la adolescencia. ¿Cómo fue ese momento para ti y lo que vino más adelante con planes de tus hijos, tu esposo, Elenita? Éramos 2 hermanos, entonces yo era de las del medio. Y decidí, por la gracia de Dios, con la ayuda de una tía, hermana de mi papá, mi tía Rosita Opaso, porque yo no veía mucho futuro en ese lugar, porque estábamos tanto en el campo, más pasábamos en el campo que en el pueblo, solo al pueblo íbamos a estudiar de lunes a viernes. Fueron años bien difíciles. En esos años, por ejemplo, tendría que haber sido el 74. Y decidí irme a Santiago a trabajar y a estudiar. Cosa que hice, gracias a Dios. Llegué donde una persona que es adventista, que familiar nuestra, y allí me quedaba cerca la iglesia de la Alameda. Me comenzaron a dar estudios bíblicos para bautizarme, el pastor Teantiáfilo, y me bauticé a la edad de 17 años. Y entonces, en ese instante, yo ya estaba casada. Yo me casé muy jovencita porque mi esposo no me pidió pololeo, solo me dijo se quiere casar conmigo. Y yo pensé que la cosa era así allá en Santiago. Y no me demoré mucho en decirle que sí, creo que me demoré un mes, yo creo, en decirle que sí. Y ya me casé muy joven, gracias a Dios. Él siempre me apoyó en las cosas del Señor, nunca me quitó. Y yo agradezco a Dios porque seguro que Dios lo tenía ahí para protegerme, porque él mismo dijo, yo me casé contigo para que nadie te hiciera daño. Y mi vida continuó en la línea del camino del Señor. Ya tuve mis bebés, mi hija mayor, después a un poco más vino mi otra hija, y así fui teniendo hijos y trabajando en la iglesia. Qué lindo, Elenita. Tú mencionaste allí que tu esposo, si bien no participaba de la iglesia, respetaba mucho, te apoyaba en ese sentido.
y cuando él tenía 33 añitos ocurrió el milagro que significó un milagro para tu vida. Cuéntanos cómo fue ese momento para ti, porque la oración creo que fue vital y sirve también para muchos quienes están viendo, escuchando el programa, que de pronto el esposo o la esposa no asiste a la iglesia y hay de pronto allí cierto conflicto. En tu caso, Elenita, ¿cómo sucedió? Bueno, la primera vez que él me invitó a salir fue precisamente al Cerro San Cristóbal a prender unas velas a la Virgen. Entonces, mientras él subía para arriba, en algún momento se hincaba de rodillas y yo le sujetaba las velas, y yo pensé, yo dije, este va a ser un muy buen adventista. Y él siempre estuvo vinculado, tenía una vecina que era mi prima, que era adventista, y él conocía la iglesia adventista, pero así de lejito. Pero cuando ya nos casamos, yo seguí yendo a la iglesia, él comenzó a comprender las cosas del Señor y comenzó a mandar su diezmo, sin ser adventista. Él era muy trabajólico porque quería salir rápido, digamos, tener una situación económica estable. Entonces, él incluso me iba a dejar a la iglesia, sabía todo lo que yo hacía. Sin embargo, cuando él entregó su vida al Señor, fue un testimonio muy grande, porque yo quedé esperando bebé. Ya vivíamos en la Florida, habíamos comprado una casa. Entonces asistí a la iglesia de Walker Martínez con mis niñas y yo. Y quedé esperando bebé, y la verdad es que yo comencé a sentirme muy mal, muy mal. De hecho, tuve que hacer reposo, me hospitalizaron, y él comenzó a ir a la iglesia. Yo ya le había regalado una Biblia, y el gran conflicto. Él comenzó a quedarse en la casa a leer el libro El Gran Conflicto. De hecho, ya teníamos un grupo nosotros en nuestra casa del seminario de Daniel y Apocalipsis. En ese tiempo lo dirigía Jaime Carrillo, que era un jovencito que el próximo año se iba a la universidad a estudiar teología. Él fue nuestro líder allí en el grupo pequeño. El Señor tocó tanto el corazón de mi marido que yo me asusté. En algún momento él llegó temprano un día viernes y yo le dije, ¿y por qué usted llega temprano? ¿Qué le pasó? Me dice, vendí todo lo que tenía, no me quedó nada. Y comenzó a llamar por teléfono a sus proveedores, porque él tenía un local de artesanía donde él vendía productos de artesanía y cosas del hogar grande. Y vendió todo ese día viernes. Y dijo, mañana voy a la iglesia. Y fue a la iglesia, pero fue solo, porque yo estaba en reposo, en cama. No podía levantarme por el bebé. Entonces ese día predicó el pastor Andrés Gutiérrez en la iglesia de la Florida. Y un sobrino mío de cariño, Richard Medina, lo llevó a la iglesia con mis hijas, con mis dos hijas mayores. Entonces, de vuelta, él llegó enternecido, mi esposo. Almorzamos, fue una hermana de iglesia a ayudarme a mí a servir el almuerzo y a hacer todo. Y después del almuerzo, yo me sentí muy grave. Me llevaron al hospital Sotero del Río, me dejaron hospitalizada, porque yo estaba grave. Cuento corto, tuvieron que operarme. Yo estaba tan grave que igual tuvieron que operarme porque ya el bebecito no existía. Entonces estuve toda una semana hospitalizada, 8 días. Salgo del hospital, mi esposo ya había ido a la iglesia al sábado siguiente. Mi sobrino me cuenta que mi esposo le dijo al pastor, pastor, bautíceme porque ya no aguanto más.
Yo salí un día jueves, al día jueves siguiente de la hospitalización, y el día sábado mi esposo se bautizaba con mis dos hijas mayores. Una tendría unos 12 años y la otra tendría 13, una cosa así. Lo bautizó el pastor Andrés Gutiérrez. Es Y de allí, impresionante cómo Dios empieza a mi, trabajar. Sí, Alenita. de allí mi esposo ya no para más y se fue como hijo de Dios, pero haciendo todo lo que Dios le mandara. Los dos abríamos obras juntos, plantábamos iglesias juntos, salíamos a hacer obras misioneras con los hermanos de iglesia. Ya a mi esposo le comenzaron a dar cargos en la iglesia, director de jóvenes a sus 33 años, después diácono, anciano, y, y los dos juntos. En esto la iglesia se dio cuenta de este potencial que nosotros teníamos y me llaman a mí a trabajar ya de tiempo completo, con un salario en la asociación, después en la misión. Yo estuve trabajando 5 años en Chillán, en la universidad, en los proyectos pioneros, abriendo obras en proyectos pioneros que la universidad tenía con los alumnos en práctica. Yo trabajé con ellos, con muchos que ahora son pastores y presidentes de algunos campos. Es increíble la fuerza con la cual nos cuentas el relato, Elenita, y se siente con esa fuerza y esa energía y esa pasión con la cual trabajaban allí junto a tu esposito, esa alegría, ese gozo que hubo en el cielo también gigante cuando él decidió por Jesús, decir, ya no puedo más, cuando uno ya no puede resistir más a la voz del Espíritu Santo, a decidir por Jesús públicamente, y cuando empiezas ya a estudiar, hay bastante conocimiento de profecía en Daniel, en Apocalipsis, la fe de Jesús, los materiales también, que empiezas a tener conocimiento, el libro El Gran Conflicto, escrito allí por Elena G. de White, que es un libro maravilloso que de paso recomiendo para que nuestros amigos puedan ingresar allí en el sitio web de ACES Chile o también en el de Casa Publicadora brasileña o Casa Editora Sudamericana. ACES también está allí, esta literatura valiosa que nuestros amigos pueden encontrar y tener todo ese conocimiento. Dice, ¿qué hago con todo esto? Es aceptar a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador, y qué más grato aún que empezar juntos a trabajar en la obra. Es una bendición realmente gigante. Sin embargo, Elenita, estamos en este mundo donde hay situaciones también adversas. Bueno, mencionaste allí esa adversidad que pasaron con tu estado de salud y eso, pero Dios, utilizando todas las formas, aprovechando todas las instancias para llamar y tocar su corazón. Y quiero que me cuentes, Elenita, cuando vivieron esta última parte, antes de una parte de las más complejas que tuviste que vivir, tú estando en Estados Unidos y él estando acá en Chile, lo que sucedió. Cuéntanos, Elenita. Bueno, yo fui a Estados Unidos precisamente porque allá tengo 2 hijas y 5 nietos. Y la verdad de las cosas es que siempre el Señor me ha llamado a trabajar en su obra como misionera. En Estados Unidos se dieron cuenta que tenía mucho potencial y como hay muchas iglesias hispanas, me escucharon predicar algunos pastores un día en un evento del Ministerio de la Mujer que a mi hija la habían invitado, a mi hija Jody, y los pastores hablaron conmigo y me dijeron que si les podía acompañar unos 3 a 4 meses como misionera. Y bueno, conversamos con mi esposo y él me dijo que sí. Me dice, te va a servir para tu crecimiento y va a tener más, me dice, aprendizaje en todo. Entonces, estando allá, mi esposo se enferma
lo llevan a la posta del Joaquín Aguirre. Allí llamaron al pastor, al doctor Luis Gutiérrez, quien es nuestro doctor de cabecera de nuestra familia, y él dice, tráiganmelo para acá, yo no estoy de turno ahí, pero hay un colega y mi colega lo va a ver inmediatamente. Mi esposo iba grave porque se le había llenado de cálculos biliares allí el hígado, esa parte, y tenían que atenderlo rápido porque ya era grave. Entonces lo hospitalizan después en el Joaquín Aguirre. Allí ya lo atiende el doctor Gutiérrez y lo operan. Mi esposo se agravó porque tuvieron que operarlo 3 veces porque era una operación tan riesgosa que le pasaron a llevar algunas cosas adentro, le dio una aneurisma allí, le dio una septicemia también, o sea, estuvo grave. A todo esto yo tenía que venirme de Estados Unidos. El doctor dijo que me venga. Mi esposo no quería que yo me viniera. Cuando estaba consciente, no decía, no le digan a la mamá, qué sé yo. Bueno, él estuvo en la UCI, muy grave, porque el doctor dijo, no, que se venga Elena, porque yo creo que José va a bajar al descanso en ese tiempo. Mi esposo se recuperó. Dios lo salvó, un testimonio, él salió del hospital, llegamos a casa, se recuperó un tiempo, pasamos la Navidad, el Año Nuevo juntos con la familia acá en Santiago, y un día me dice, vamos a regar los árboles al campo, me dice, porque se están secando, porque había una sequía hace más de 3 años y medio atrás acá en esta zona. Vinimos a regar los árboles. Eso consistía en que yo tenía que regar los árboles, porque él estaba delicado de salud. Ya le dije yo, vamos. A todo esto yo ya había jubilado acá en Chile. Yo me jubilé a los 60 años. Y teníamos el propósito, porque él ya estaba construyendo esta casa, aquí. Una tremenda casa que él estaba construyendo para venirnos, abrir obra en los alrededores. Y ya nos vinimos y pasó el tiempo, nos quedamos un poco, nos pilló la pandemia. Y voy a hacer una pausa, Elenita, porque se nos ha acabado el tiempo aquí en Identidad, porque esta segunda parte también es muy potente en tu historia de vida y que nos va a marcar. Así que bueno, primero agradecerte por la linda labor que estás haciendo, por la linda forma de contar tu historia y de entregarnos este mensaje, y a quienes están viendo, escuchando tu historia, para que nos puedas dejar un mensaje final para cerrar esta primera parte, invitarlos por supuesto para una segunda parte, porque sin duda hay mucho que agradecer, hay mucho que contar también de lo que Dios hizo en esta segunda parte, de lo que Dios también permite en nuestras vidas también para crecimiento. Así que bueno, agradecerte y déjanos un mensaje final para cerrar esta primera parte de tu historia, Elenita. Bueno, les puedo decir que con Cristo estoy juntamente crucificada. No vivo yo, más vive Cristo en mí. El Señor va delante de nosotros abriendo camino, y nosotros solamente somos un instrumento en sus manos, solo porque aceptamos querer hacerlo por la gracia de Dios. Así que les puedo decir, anímense y vamos adelante, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Qué hermosas palabras, Elenita. Y quiero completar allí con lo que dice Josué capítulo 1, verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. El Señor desea que cumpla su misión, que abramos obra misionera allí, en el lugar donde estés, que nos animemos unos a otros a predicar el Evangelio. El Señor está contigo a donde quiera que vayas. Solo esfuérzate, anímate,
sé valiente. Jesús viene muy pronto por nosotros a buscarnos y debemos estar listos, dispuestos, preparados para recibir ese día glorioso. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.